Cuarto domingo durante el año, la palabra de Dios nos invita a considerar la profecía, también a su manera el himno al amor que se ha proclamado como segunda lectura, esta carta tan entrañable de San Pablo a los Corintios y este texto que se usa mucho también en los casamientos, pero que en el fondo expresa un amor que los seres humanos no podemos tener en plenitud, porque nosotros siempre tenemos un amor necesidad. Dios tiene siempre un amor donación. Por eso nuestro amor necesidad tiene que estar siempre educado a la luz de ese verdadero amor, agapé, como dice San Juan, Joseos agapé estin. Dios es amor. Y ese verbo, precisamente, agapé, explica esa fuerza que tiene el concepto en el Nuevo Testamento, porque Dios ama al ser humano en cuanto tal, no lo ama para sí. Por supuesto que independientemente de lo que Dios sienta, estamos haciendo un antropomorfismo, el fin del hombre también es dar la gloria de Dios, pero la gloria de Dios es que el hombre viva. Entonces estamos, en la medida que nosotros nos realizamos como seres humanos y por lo tanto también como cristianos, porque dice el Concilio Vaticano II que no hay nada verdaderamente humano que sea ajeno al Verbo encarnado. Por lo tanto, lo auténticamente humano es auténticamente cristiano. Cuando un valor, cuando una virtud es tal, porque es verdadera, eso es cristiano, porque Cristo se hizo carne, se hizo uno de nosotros, nos hizo de un marciano. Entonces, todo lo que es auténticamente humano es también auténticamente cristiano. No es que trabajamos, por así decirlo, en una personalidad eclesial y en una personalidad civil. En la medida que nosotros progresamos como personas, progresamos como cristianos. Y ese progreso se tiene que dar en una relación, cómo aceptamos la profecía. En la primera lectura tenemos al profeta Jeremías, la vocación de Jeremías en el tiempo del rey Josías, y fíjense lo que dice Dios, le dice al profeta: ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Eso se realiza también en Jesús. Dice Jesús en el Evangelio de hoy, que es la continuación del domingo pasado, de cuando estuvo en la sinagoga de Nazaret, dice Jesús que nadie es profeta en su tierra. Y entonces dice Jesús: ustedes dirán, todos los milagros que hiciste en Cafarnaún, hacelos acá. Y nosotros sabemos, varias veces lo hemos meditado en estas homilías, que el centro de la fe no es un milagro. El milagro no es el centro de la fe. Nosotros no estamos acá en la iglesia para que Dios nos haga milagros, porque si no nos centramos en la necesidad y no nos centramos en la relación. Dios es generoso, inclusive estas palabras de Jesús son muy fuertes para los que la escuchan, porque el pueblo de Dios tenía la idea de que solamente la salvación era para ellos. Acuérdense que para practicar la religión judía tenían que entrar a participar, tenían que tener ciudadanía judía. Entonces, claro, Jesús cita dos milagros bíblicos muy conocidos, el del profeta Eliseo y el del profeta Elías, los grandes profetas del Antiguo Testamento, y los dos son milagros que están realizados con gente de otro país. Entonces esto para ellos es muy fuerte. Y después de porque no había un verdadero vínculo, después de haber estado admirados, ¿se acuerdan cómo empezaba el Evangelio de hoy, no? Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No era nuestro vecino? Y estaban todos admirados. Pero en cuanto Jesús dice algo que no les gusta, ahí ya todo cambia y no se iban con chiquitas, lo llevaron ahí a donde había un acantilado a ver si lo podían arrojar. Varias veces le pasa a Jesús esto en el Evangelio, pero él, sin que ellos se den cuenta, pasa porque están tan obsesionados en sí mismos que no ven al otro. Y esa es la raíz de todos nuestros problemas, esa es la raíz del pecado. El pecado original consiste en que Dios le dice a Adán y Eva: podés comer de todo el jardín, pero de esos dos arbolitos no me lo tocás. El arbolito de la vida y el arbolito del bien y del mal. ¿Cuál van a comer Adán y Eva? El del bien y del mal.
porque yo no quiero que nadie me diga lo que está bien, ni Dios. Ese es el pecado original. Y eso, salvo que seamos tontos, que no veamos, es lo que pretendemos hacer toda la vida. En cuanto tenemos uso de razón, hasta que estiramos la pata. Como podemos, queremos hacer nuestro capricho. Y si alguno viene a decirnos que no, hay que enfrentarse con uno. Por eso, la palabra de Dios siempre, una y otra vez, nos invita precisamente a que vayamos al núcleo, al centro de esa palabra de Dios, que es la relación con Dios. Nosotros no somos un culto que adoramos una divinidad que es arbitraria. Le hacemos el culto como hacían los romanos, que iban a los dioses, hacían el culto. Por ahí Dios le concedía, el Dios de turno le conseguía lo que quería o le daba una cachetada. No, nosotros somos familia de Dios. ¿Quién es mi madre?, dice Jesús. ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por eso, queridos hermanos, tenemos que hacer el esfuerzo en este nuevo recorrido que hacemos cíclicamente, porque una y otra vez tenemos que volver a la fuente de la salvación. Tenemos que volver a recordar que el verdadero discipulado consiste en una relación real con Dios, que tiene que estar fundada en el amor imagen de Él. El amor, en este sentido, es una de las 3 virtudes teologales que se nos infunden en el alma en el día del bautismo. Cuando alguien bautiza, el que es bautizado, lo primero que recibe es la gracia de la filiación de Dios. Como dice San Pablo, somos hijos en Jesús para la gloria del Padre. Y por otro lado, esa persona se le perdona el pecado original. Por otro lado, se le infunden estas 3 virtudes, fe, esperanza y caridad, y por otro lado queda plenamente integrado al cuerpo visible, que es la Iglesia, cuya cabeza es Cristo Jesús. Y durante toda nuestra vida nosotros tenemos que hacer germinar estas 3 virtudes. La fe, que es una noticia y una confianza en Dios. La fe es no solo creo en Dios, sino le creo a Dios. Para que el proceso de la fe sea completo, tengo que tener confianza. Creo en Dios, pero lo que dice Dios me trae sin cuidado. No es muy religioso o no es muy coherente, podríamos decir. Por otro lado, la esperanza es lo que nos hace tender a eso que Dios nos promete. La esperanza es tensión a, voy caminando a eso que Dios me promete. Y la caridad es amar o tratar de amar, en nuestro caso, con el mismo amor con que nos ama Dios. Un amor desinteresado que lo único que busca es el bien del otro. Y el primer bien que tenemos que buscar para nosotros y para los demás es la salvación. Y todo lo demás viene por añadidura. Dice San Pablo que la fe y la esperanza van a pasar, porque cuando ahora vemos in speculum et enigmata, vemos todo como en espejo y enigmáticamente, pero cuando lo veremos a Él después de la muerte, seremos semejantes a Él, dice San Pablo. Entonces, la fe desaparece, porque ya tengo el objeto de la fe. Ya no estoy solamente creyendo, sino que estoy viendo a Dios. Y en ese momento, si llegué a Él, voy a tener confianza en la palabra, en lo que Él me dice, en lo que Él es. Y la esperanza también, porque la esperanza es la tensión de llegar. Una vez que llegué, listo, ya estoy. Pero ¿qué queda?, dice San Pablo, la caridad. La caridad es aquello que va a hacer posible el cielo, porque es penetrar en ese don infinito de sí mismo que sale al encuentro del otro en una relación. Dios que se relaciona conmigo, que quiere entablar un diálogo para toda la eternidad. Queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que Jesús sea para nosotros un profeta y que hagamos el esfuerzo de vivir esa virtud de la caridad. Yo habitualmente en el seminario diocesano de catequesis doy moral, y entonces hablo de las virtudes, el moral 1, y entonces explico que las virtudes es el equilibrio, es el justo medio. La virtud es el justo medio, ni muy pelado ni 2 pelucas porque hacemos ridículo. Entonces, dice Santo Tomás que en todas las virtudes, para que sean virtud, tienen que estar en el equilibrio, en el justo medio. Que eso quiere decir, se dice en griego arete, virtud se dice arete y arete significa eso, equilibrio, justo medio.
Y dice Santo Tomás que esto es verdad en todas las virtudes menos en la caridad, porque nosotros no tendemos a amar como ama Dios desinteresadamente. Nosotros tendemos a amar por necesidad. Y entonces cuando amamos a alguien lo queremos porque no queremos estar solo, porque nos hace tal o cual cosa, o porque es lindo, o porque es linda, o por lo que fuere. En cambio, Dios no ama por ninguna otra cualidad, sino lo único que le interesa es nosotros mismos. Como nosotros no somos así naturalmente, dice Santo Tomás, la única virtud que nosotros podemos tirar hacia el exceso es en la caridad. Entonces dice, ¿cómo tenemos que amar? Siempre tratando de parecernos más al amor de Dios, haciendo siempre el máximo esfuerzo hacia lo más, porque por más que tendamos hacia arriba, nunca vamos a llegar, porque precisamente en eso consiste la eternidad. Me acuerdo cuando era chico, un compañero de catequesis le preguntó a la catequista, dice, si en el cielo no nos íbamos a aburrir, porque imagínate, claro, una eternidad mirando a Dios todo el día. Entonces la catequista correctamente contestó que no, porque Dios es infinito y es eterno. ¿Y por qué es eterno? Es porque es eterno en el amor, en la relación. Entonces no nos vamos a aburrir porque desde nuestro lado va a haber siempre un profundizar en esa eternidad que es precisamente el amor, la relación con Él. Hoy también celebramos, si hubiera sido día de semana, la memoria de San Blas, también de San Oscar, mártires, y vamos a pedir entonces, como es tradición en la Iglesia y en tantos lugares del mundo, hoy por ejemplo en algunos lugares de Europa, como acá se bendicen los cirios para bendecir las gargantas y pedir la salud de la garganta y de que nos libre el santo de cualquier otro mal. Y en otros lugares se bendicen roscones, pequeñas galletas para comer, en otros lugares se bendice fruta. Es una tradición que está muy atestiguada al menos del siglo VII, del año 600, que se invoca a este santo. Y vieron, cuando nosotros tosemos decimos San Blas, para que nos proteja de todo lo que tiene que ver con la garganta, con lo respiratorio. Que esta intercesión de San Blas también nos ayude a reconocer la bendición de Dios sobre nuestra vida y sobre cada uno de nosotros, una bendición que no tiene que consistir tanto en que Dios me regale algo en el sentido de un milagro, de un premio, sino que lo reconozcamos como aquel que se comunica con nosotros y que crezcamos con Él en ese diálogo de amor. Que así sea.